Durante mucho tiempo se nos repitió que la Argentina tenía un lugar natural en el mundo: producir alimentos y venderlos al exterior. Un país enorme, con tierras fértiles, capaz de alimentar a millones de personas y que por lo tanto debía concentrarse en lo que sabía hacer mejor. Según esta idea, no hacía falta complicarse con fábricas, planificación o desarrollo industrial. Bastaba con exportar carne y granos, conseguir dólares y comprar afuera todo lo demás. El progreso vendría solo. La historia, sin embargo, muestra otra cosa. El modelo agroexportador permitió crecer en ciertos momentos, pero nunca logró construir una sociedad justa ni una economía estable. ¿Crecimiento hubo? ¿Justicia social? No. Antes de seguir, hago una aclaración para quien llega por primera vez a este canal. Si te interesa entender la historia argentina de forma clara, sin tecnicismos innecesarios y conectada con los problemas que vivimos hoy, te invito a suscribirte y dejar un like. Esta serie apunta justamente a eso: usar la historia para entender el presente. El modelo agroexportador se consolidó en Argentina a finales del siglo XIX. El país se integró al mercado mundial como proveedor de materias primas, sobre todo alimentos, y como comprador de productos industriales. A simple vista, parecía un buen negocio. Entraban dólares, se construían ferrocarriles, crecían las ciudades, se hablaba de granero del mundo. Pero ese crecimiento estaba mal repartido desde el inicio. La tierra quedó concentrada en pocas manos, la riqueza se acumuló en una minoría y la mayoría de la población quedó excluida de los beneficios del progreso. El problema central de este modelo no es solo económico, sino social. Cuando una economía se organiza alrededor de un solo sector exportador, todo el resto queda subordinado. El trabajo industrial se vuelve secundario, el mercado interno es débil y el salario aparece como una variable a ajustar, no como un motor del sistema. En el fondo, el país funciona como una gran estancia orientada al exterior, no como una comunidad organizada que produce para sí misma. Esto tiene consecuencias que llegan hasta hoy. Una de las más importantes es la inflación crónica. Muchas veces se presenta la inflación como un problema técnico, casi abstracto, relacionado con la emisión monetaria o con errores de gestión. Pero en la Argentina, la inflación tiene raíces estructurales profundas. No se entiende sin mirar cómo está organizada la economía y qué tipo de modelo productivo tenemos. Dicho de manera simple, la Argentina choca una y otra vez contra sus propios límites. Cuando la economía crece un poco y la gente tiene más plata en el bolsillo, el consumo aumenta. Se compran más alimentos, más ropa, más electrodomésticos, más autos, más servicios. Hasta ahí, algo normal. El problema aparece cuando ese aumento del consumo requiere bienes que el país no produce en cantidad suficiente. Para fabricarlos o importarlos hacen falta insumos del exterior. Y para pagar esos insumos hacen falta dólares. ¿De dónde salen los dólares en la Argentina? En gran medida del sector agroexportador. El campo es el principal generador de divisas. Eso significa que toda la economía depende de un solo grifo. Cuando los dólares alcanzan, el sistema funciona. Cuando no alcanzan, todo se desacomoda. A esto lo llamamos restricción interna, el límite que impone una estructura productiva poco diversificada al crecimiento económico. La restricción interna funciona como un techo invisible. Mientras la economía está quieta o crece poco, no se nota tanto. Pero cuando se intenta expandir el mercado interno, el problema aparece. Faltan dólares, se presiona el tipo de cambio, suben los precios y la inflación vuelve a la escena. No porque la gente consuma demasiado, sino porque el país no produce lo que necesita para sostener ese consumo. Este mecanismo no es nuevo ni excepcional. Se repite a lo largo de toda la historia argentina. Ya en los años 30, con la crisis mundial de 1929, el modelo agroexportador mostró su fragilidad. Al caer el comercio internacional, se redujeron las exportaciones, entraron menos dólares y la economía entró en crisis. Aumentó el desempleo, bajaron los salarios y quedó claro que depender del exterior tenía costos enormes. Fue en ese contexto que comenzó, casi por necesidad, un proceso de industrialización. Primero de manera desordenada, como respuesta a la falta de productos importados, y luego de forma más consciente. La industria apareció como una solución práctica: producir en el país lo que antes venía de afuera. Eso permitía ahorrar dólares, generar trabajo y fortalecer el mercado interno. Si hasta acá la explicación te resulta clara y te ayuda a entender por qué la inflación no es solo un problema monetario, te invito a dejar un comentario. ¿Crees que hoy seguimos atrapados en el mismo límite estructural? Leerlos también sirve para orientar los próximos temas. El peronismo entendió esta cuestión como pocos movimientos políticos en la historia argentina. No se trataba solo de mejorar salarios o ampliar derechos sociales, aunque eso era fundamental. Se trataba de cambiar la estructura económica del país. Perón planteó con claridad que no podía haber justicia social sin independencia económica, y que esa independencia solo era posible con una industria nacional fuerte.
Industrializar no era una cuestión ideológica ni un capricho, era la única forma de romper con la restricción interna. Al producir localmente bienes industriales, el país reducía su necesidad de dólares, fortalecía su mercado interno y generaba empleo estable. El trabajador industrial no era un costo a reducir, sino un actor central del sistema económico. Cuando el salario es digno y el empleo es estable, el consumo se vuelve previsible. Las empresas pueden planificar, el Estado recauda más y se pueden financiar políticas públicas. La economía deja de depender exclusivamente de lo que pase con el precio internacional de la soja o la carne. Se vuelve más compleja, pero también más resistente. En cambio, en el modelo agroexportador puro, el salario siempre aparece como un problema. Si los trabajadores ganan más, consumen más. Y si consumen más, faltan dólares. Entonces se dice que los salarios presionan sobre la inflación. En realidad, lo que presiona es una estructura productiva incapaz de sostener el crecimiento del mercado interno. Por eso, la inflación en Argentina funciona muchas veces como un ajuste encubierto. Los precios suben, los salarios pierden poder de compra y el consumo se frena. No hace falta una decisión explícita de recortar ingresos. La inflación lo hace sola. Siempre afecta más a los mismos sectores. No es casual, es la forma en que el modelo se reequilibra cuando llega a su límite. Ahora bien, afirmar que la salida es la industrialización no significa defender cualquier tipo de industria. Industrializar mal también genera problemas. La clave está en hacerlo de manera inteligente. No se trata de fabricar productos caros y de baja calidad solo para decir que se producen en el país. Se trata de desarrollar sectores estratégicos, integrados entre sí, que generen valor agregado y empleo de calidad. La industrialización inteligente requiere planificación. El mercado, por sí solo, no va a resolver estos desequilibrios. El Estado tiene que orientar la inversión, el crédito y las infraestructuras. Sin energía suficiente y a precios razonables, no hay industria posible. Sin transporte eficiente, no hay mercado interno integrado. Sin ciencia y tecnología propias, no hay desarrollo sostenible. Esto no implica negar la importancia del campo. El problema no es el sector agropecuario, sino un país organizado exclusivamente en función de él. El campo puede y debe ser parte de un proyecto nacional de desarrollo. Sus exportaciones pueden generar las divisas necesarias para financiar la industrialización. Pero para eso tiene que estar integrado una estrategia más amplia, no actuar como un enclave separado del resto de la sociedad. Cuando el sector agroexportador define los límites de toda la economía, el país queda atrapado. Cualquier intento de mejorar los salarios, de ampliar derechos o de expandir el consumo termina en crisis. Entonces se vuelve a ajustar, se vuelve a endeudar o se vuelve a abrir la economía, repitiendo el ciclo una y otra vez. La historia argentina está llena de estos vaivenes. Cada vez que se apostó al mercado interno, al trabajo y a la industria, hubo avances en términos de inclusión social y estabilidad. Cada vez que se volvió al modelo agroexportador como única salida, reaparecieron la inflación, la desigualdad y la dependencia externa. No es una cuestión de opiniones, es un patrón histórico. El endeudamiento externo suele aparecer como una solución rápida. Trae dólares que permiten sostener el consumo por un tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Al contrario, lo agrava. Esos dólares hay que devolverlos y cuando llega el momento del ajuste, el golpe es todavía más fuerte. La restricción interna no desaparece, se posterga. Por eso, el debate actual sobre la inflación no puede reducirse a consignas simples. No alcanza con decir que hay que emitir menos o ajustar el gasto. Esas medidas pueden frenar la inflación momentáneamente, pero lo hacen a costa de recesión, desempleo y caída del salario. El problema vuelve apenas la economía intenta recuperarse. La inflación se va a resolver cuando la Argentina logre producir más y mejor, cuando pueda sostener un mercado interno fuerte sin depender de un solo sector exportador, cuando el crecimiento no choque todo el tiempo contra la falta de dólares. Eso solo se logra con una estructura productiva diversificada y con industria nacional. Si este tipo de mirada te resulta útil y sentís que aporta algo distinto al debate público, te invito a suscribirte, dejar un like y compartir el video. La idea de esta serie es construir una comunidad que piense la historia y la economía desde el trabajo y la justicia social. El modelo agroexportador prometió progreso, pero solo pudo ofrecer crecimiento desigual y crisis recurrentes. No fracasó porque produjera poco, sino porque produjo de una manera que excluía a la mayoría y hacía depender a todo el país de un solo ingreso. La industrialización, cuando se hace con inteligencia, planificación y sentido nacional, ofrece otra posibilidad. Una economía que crece sin castigar siempre a los mismos, una sociedad más integrada y un país con mayor autonomía. La inflación, en este marco, deja de ser un misterio. Es el síntoma de una tarea inconclusa. Resolverla no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política e histórica.
es decidir si la Argentina quiere seguir siendo un país que vive pendiente del precio internacional de sus exportaciones, o si quiere convertirse, de una vez por todas, en una nación que produce para su gente y para el mundo con valor agregado. Esa discusión no es cosa del pasado, es del presente y va a definir nuestro futuro. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.